Hoy hablaremos acerca de un tema bien interesante que tiene que ver con los tipos de cambio o tasas de cambio. Y esto en la economía internacional o en la macroeconomía de una economía abierta. Y am, en términos generales podemos decir que la determinación de los tipos de cambio tiene que ver con dos plazos, el corto plazo o el largo plazo, y tiene que ver con ello porque dependiendo del enfoque que nosotros tengamos o la temporalidad que nosotros tengamos, de esa misma manera es que se va a poder hacer el respectivo análisis en cuanto a la determinación de las tasas de cambio. En el corto plazo vamos a encontrar que la relación va a estar determinada entre tasas de interés y tipos de cambio y lo vamos a ver el día de hoy a través de un enfoque de activos financieros. Mientras que en el largo plazo, eso también lo veremos, pero será tema de otra clase. Nos daremos cuenta que los tipos de cambio son determinados por la variación de precios o por la inflación. Y ese largo plazo pues se analiza desde un enfoque monetario. También es cierto que tanto en las finanzas internacionales como en los negocios hay otros factores claves que afectan los movimientos del tipo de cambio. Por ejemplo, la confianza en determinada economía y aspectos técnicos como por ejemplo la publicación de estadísticas económicas. Es decir, que hay otras variables que también pueden tener efectos sobre las tasas de cambio. Ah, como dije hace un momento, nosotros veremos hoy un enfoque muy financiero y económico relacionado con el enfoque de activos. En este sentido, entonces, vamos a ver cómo se determinan las tasas de cambio a partir de la elección entre los activos nacionales y extranjeros. Para adelantarme un poco, llegaremos a lo que se conoce como la paridad descubierta de los tipos de interés o paridad de los tipos de interés, sencillamente. Y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a pensar que nosotros somos británicos, nos encontramos en Inglaterra, somos inversionistas de mucho dinero y que tenemos dos opciones para invertir. Podemos comprar bonos o activos financieros en Inglaterra o podemos comprar activos financieros o bonos en Estados Unidos. En este sentido, entonces podría uno, si está en Inglaterra, comprar bonos británicos. Bueno, estamos en Inglaterra, ¿cierto? Entonces compramos bonos británicos en donde la moneda es la libra esterlina en el periodo T y compramos a un año, de tal manera que dentro de un año, entonces nosotros tendríamos el dinero de vuelta, ¿cierto? La inversión, pero además tendríamos la rentabilidad por esa inversión, por esa libra esterlina que se invirtió. Eso invirtiendo en el mismo país, es decir, allí en Inglaterra. En caso tal que nosotros quisiéramos invertir en Estados Unidos, tendríamos que hacer una vuelta, ¿ya? Y esa vuelta sería la siguiente. Tomaríamos las libras esterlinas, ¿ok? Las llevaríamos a una casa de cambio o a través de un banco y tendríamos que comprar dólares. La razón es porque si vamos a invertir en Estados Unidos, no podemos llevar libras esterlinas a Estados Unidos, no nos van a recibir libras esterlinas. Allá nos van a recibir es dólares, esa es la moneda en los Estados Unidos. Entonces, tomamos las libras esterlinas, las llevamos a una casa de cambio o a un banco y cambiamos por dólares. Ya teniendo los dólares, entonces vamos a, digamos, a la bolsa de valores o algún lugar en donde podamos comprar los bonos estadounidenses. Al finalizar el año, vamos a tener de vuelta nosotros la cantidad de dólares que invertimos más una rentabilidad, ¿cierto? Que en este caso está dado por la tasa de interés externa de los dólares. Externa es porque, recuerden, estamos ubicados en Inglaterra, o sea que aquí sería la tasa de interés externa de los bonos estadounidenses. Ahora, nosotros no vivimos en Estados Unidos, estamos en Inglaterra, por lo tanto tenemos que devolver el dinero, esa es la vuelta, imagínense, tenemos que devolver el dinero a Inglaterra. Para eso, entonces lo que hacemos es multiplicar por el inverso de la tasa de cambio, pero ojo, esperadas. Es esperada porque recuerden que nosotros estamos en el año T y esperamos una rentabilidad en el año T más uno de vuelta en Inglaterra. Ok, para traerla de vuelta, entonces tendríamos que pensar nosotros en la tasa de cambio esperada, es decir, qué esperamos nosotros sobre la tasa de cambio a un año y traer el dinero que está en Estados Unidos en dólares, convertirlo a libras.
¿ya? Y es el inverso de la tasa de cambio porque como estamos en Inglaterra, entonces de aquí para allá es libras por dólar. De allá para acá será dólares por libra. Vale. Y al final pues tendríamos el dinero en Inglaterra otra vez con la ganancia en libras, pero habiendo hecho la vuelta del paso por la tasa de cambio. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos entonces dos clases de bonos, bonos británicos y bonos estadounidenses. La decisión es en dónde invertimos, pues vamos a invertir en donde se dé más rentabilidad, ¿cierto? Pero ojo, desde ahora anticipamos algo, que la rentabilidad va a estar dada por, pues, varias variables. Una, la tasa de interés externa. Dos, el tipo de cambio actual. Tres, el tipo de cambio esperado. Esas son las variables que se van a tener que comparar con la tasa de interés interna y poder determinar en dónde se va a invertir. Bueno, aquí sigue la explicación un poco más el paso a paso que acabé de mencionar, pero escrito, supongamos que decidimos tener bonos británicos, por lo tanto, si I, que es el rendimiento de los bonos británicos, obtenemos como ganancia 1 más I por cada libra invertida en el periodo T más 1, en la primera parte de la gráfica. Luego, vamos a suponer que decidimos tener bonos estadounidenses. Entonces, primero tenemos que comprar dólares, ¿cierto? Que sería al tipo de cambio actual, es decir, en T. Luego, ¿qué hacemos? Que si I asterisco es el rendimiento de los bonos estadounidenses, pues vamos a obtener una ganancia de 1 más I por cada dólar invertido en el periodo T más 1, que es cuando ya nos devuelven a nosotros los dólares con la respectiva rentabilidad y en este caso multiplicado por la tasa de cambio, ¿cierto? Que sería esta la gráfica. Y finalmente, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que en T más 1 traemos el dinero de vuelta a Inglaterra, por lo que debemos convertir los dólares y las ganancias a libras. Entonces tenemos que si E a la ET más 1 es el tipo de cambio esperado, entonces cada dólar valdrá 1, bueno, el inverso del tipo de cambio esperado, libras del siguiente periodo. Por lo tanto, cada libra que se invierta hoy se obtienen como ganancias, sería la ganancia en dólares multiplicado por el inverso del tipo de cambio. La decisión de invertir en el extranjero o en nuestro país depende de algo más que los tipos de cambio, de los tipos de interés, perdón. También depende de las variaciones que se esperan que experimente el tipo de cambio en el futuro, lo que les mencionaba hace un momento, las variables que pueden afectar las decisiones. El valor futuro de un depósito en moneda extranjera depende de dos factores, el tipo de interés que ofrece, estamos hablando tanto interno como externo, y la evolución esperada del tipo de cambio de esa moneda frente a otras. Bueno, supongamos que a los inversores financieros solo les interesa la tasa esperada de rendimiento y por lo tanto solo quieren tener el activo que tenga la tasa esperada de rendimiento más alta. Por lo cual, si se quisiera tener tanto bonos estadounidenses como británicos, estos deben tener la misma rentabilidad. En otras palabras, se debe cumplir la siguiente igualdad. Ah, uno podría pensar lo siguiente, siendo inversionistas, pues en últimas, a ver, uno busca el lugar donde le ofrezcan más dinero, ¿cierto? Como rentabilidad. Sin embargo, si hay un lugar en donde ofrecen más rentabilidad, pues para allá van a coger todos los inversionistas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la rentabilidad sea la misma en el otro lugar como en este, ¿cierto? O sea, si tenemos dos lugares A y B, pues lo que allí se nota es que los inversionistas van a ser indiferentes en dónde invertir siempre y cuando la rentabilidad sea igual en ambos lugares. ¿Qué sucede? Recuerden que nosotros tenemos dos lugares, dos países, dos lugares con monedas diferentes. Inglaterra con la libra esterlina, Estados Unidos con el dólar. Inglaterra una tasa de interés interna, que sería I. Estados Unidos una tasa de interés externa, que sería I asterisco. Pero al ser monedas diferentes, entonces interviene la otra variable, que es la tasa de cambio actual, ET, y la tasa de cambio esperada, E a la E, T más 1. De manera que la ganancia, ojo con esto, la ganancia en Inglaterra, 1 más I, 1 más I, debe ser igual para que los inversionistas sean indiferentes dónde invertir, si en Estados Unidos o en Inglaterra, ceteris paribus, o sea, manteniendo otras variables constantes aparte de las que están acá, debe ser igual, ojo, la rentabilidad de los bonos en Inglaterra debe ser igual a la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos, medido en libras esterlinas. ¿Okay? Esta igualdad
se tiene que cumplir y se cumple, ¿de acuerdo? Para que haya esa indiferencia de poder invertir en un país o en el otro, ¿ok? Aquí pues es un simple desarrollo matemático. Esta ET la pasamos a multiplicar aquí arriba por el 1 y por eso nos queda de esta forma la igualdad. Sería esta misma que logran ver o observar acá. A esta relación se le denomina paridad descubierta de los tipos de interés o simplemente la condición de la paridad de los tipos de interés. ¿Cómo hemos llegado allá? A través de un análisis de inversión en activos financieros que realizan los inversionistas a nivel internacional. Ahora, es posible hacer ciertos cálculos con algunos supuestos y ordenando o reordenando estas expresiones. Aquí pues no las voy a demostrar, sencillamente lo voy a mencionar. Entonces, es posible demostrar que esta expresión se aproxima a esta otra expresión que está aquí abajo, es decir, despejando esta y, dejándola sola a un lado de la igualdad, como ustedes logran ver acá, ella es igual a y asterisco más la variación del tipo de cambio esperado, siempre y cuando te cumplan los supuestos que normalmente se cumplen en la vida real, y es que las tasas de interés internas o domésticas como externas no varían más allá del 20%. ¿Sí? O sea, no hay tasas de interés que pasen, eh, por lo menos en el corto plazo. Recuerden que es un enfoque de corto plazo. A ver, si es un 10%, entonces de un 10% a un 12% a nivel internacional. En el corto plazo normalmente no varían tanto, más allá de ese 20%. De manera que al no variar más allá del 20% esas tasas de interés y la tasa de cambio, entonces se puede demostrar esta expresión que logran ustedes observar aquí abajo. Vamos a dejarlo como igualdad ahora. Allí arriba lo tenía aproximado. Vamos por simplicidad a igualarlo. En donde pues la idea es la misma que hemos venido hablando, y es que el rendimiento o la tasa de rendimiento de los bonos domésticos son iguales al rendimiento de los bonos extranjeros, todos medidos en la misma moneda, porque aquí tenemos la variación del tipo de cambio, ¿ya? Ahora, si el tipo de cambio esperado es igual o aproximadamente igual al tipo de cambio actual, se cumple que la paridad de intereses es igual a el rendimiento del bono interno igual al rendimiento del bono externo. O sea, se cumple que si el tipo de cambio no varía en el corto plazo, entonces los intereses que se van a pagar por los bonos, tanto en el país externo como en el país doméstico, van a ser iguales. Y allí tenemos lo que es la paridad de los intereses. El arbitraje de los inversores implica que el tipo de interés nacional debe ser igual al tipo de interés extranjero más la tasa esperada de apreciación de la moneda nacional. Bueno, es lo que quiere decir allí la fórmula. Y como para dar un ejemplo con numeritos, ¿cierto? A veces es bueno hacerlo. Partamos entonces de esta ecuación. Nosotros aquí tenemos, bueno, esta o la de abajo es la misma, ¿cierto? Porque aquí tengo el triangulito. El triangulito pues me indica lo que es la variación. Entonces aquí lo que me dice es que si suponemos que el tipo, que la tasa de interés que pagan los bonos en pesos, aquí tengo el caso para Colombia y Estados Unidos, o cualquier país en Latinoamérica pudiera también aplicarse, ¿cierto? Solamente cambia aquí en el caso de bonos peruanos, chilenos, mexicanos, lo que tenga bien argentinos. Entonces aquí podríamos pensar lo siguiente, y es que si el tipo de interés que pagan estos bonos domésticos, por ejemplo aquí en Colombia, es igual al 3%, y se tiene que los bonos de Estados Unidos pagan una rentabilidad mayor del 7%, para que se cumpla esta igualdad, si esto es 3 y esto es 7, entonces debe ocurrir, ok, esto es 3, esto es 7, pues tiene que ocurrir que esta parte debe caer, ¿cierto? Para que se cumpla la igualdad. ¿Y debe caer en cuánto? En 4%. ¿Listo? ¿Qué significa que caiga un 4%? Entonces, para entenderlo mejor, pues uno puede ver la fórmula de acá arriba y darse cuenta de lo siguiente, que esta expresión, ¿ya? Esa expresión es igual a lo siguiente. Nosotros podemos
em, este tipo de cambio actual, ¿cierto? Dejarlo de esta manera. O sea, aquí quedaría E a la E dividido sobre E, ¿cierto? Menos 1, ¿cierto? O sea, puedo enviar esta E, el tipo de cambio actual, lo puedo dejar, como está solito en el denominador, entonces lo puedo dejar para la primera parte aquí de sumando o restando, y esta E, y este E, PD sobre E, PD, pues da 1, ¿no? Da 1, y este menos, pues estaría menos 1. Bueno, noten algo acá interesante, y es que sí, con esto lo vamos a ver mejor, con esta expresión de acá, por favor, concentraditos aquí. Sí, los bonos en Estados Unidos pagan un 7% de rentabilidad y los bonos en el país doméstico, en este caso Colombia, pagan un 3% de rentabilidad. Quiere decir entonces que es más rentable invertir en Estados Unidos que en Colombia. Por lo tanto, lo que va a suceder es que los capitales se van a ir para Estados Unidos. Y al irse para Estados Unidos, va a generar una caída de dólares en la economía. Y al caer la cantidad de dólares en la economía, lo que va a suceder es que se va a volver escaso. Y al volverse escaso el dólar en la economía, pues va a pasar que el peso colombiano se va a depreciar. ¿Y qué significa que se vaya a depreciar? ¿Qué significa entonces que los bonos en Estados Unidos ofrezcan un 7% y que en Colombia un 3%? Pues lo que significa es que los dólares, los inversionistas van a salir de la economía colombiana, van a sacar los dólares y se los van a llevar para Estados Unidos. Esto va a conllevar a que haya una escasez de dólares en la economía local o en la economía colombiana, lo cual, ¿cierto? Por principios de economía hemos aprendido que al haber escasez, el precio sube, de tal manera que entonces, en este caso, la tasa de cambio va a subir. O en otras palabras, palabras mucho más técnicas, la tasa de cambio se va a depreciar. Al depreciarse la tasa de cambio, quiere decir que nosotros tenemos que dar más pesos por el mismo dólar. De manera tal que la E, ojo, si estamos diciendo que el tipo de cambio actual debe depreciarse, ¿cierto? Bueno, esto en un tipo de cambio flotante o en un tipo de cambio libre, como es el régimen que tenemos en Colombia, entonces sucede que esta E va a subir, que es lo que estoy mencionando, ¿cierto? Un poco más entendible, va a subir. Pero, ¿qué significa que suba? Pues precisamente que nosotros tengamos que dar más pesos por el mismo dólar. Recuerden, la razón es porque el dólar escasea. Al escasear, el precio de esa moneda va a subir. Por lo tanto, tenemos que dar más pesos por esa moneda. Actual, pesos actuales, la E. Si la E sube, observen ustedes acá que si la E sube, entonces implica que ceteris paribus, o sea, esta parte está constante, quiere decir que todo esto baja, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que todo esto baje? Pues lo que esto significa es que se va a presentar una apreciación, como dice acá, una apreciación, pero ojo, en términos esperados del tipo de cambio. Esto es una apreciación. Cuando la variación del tipo de cambio cae en un 4%, ¿cierto? Lo que dice acá, o lo que es lo mismo, la variación del tipo de cambio esperado debe caer un 4%. Seguimos con nuestro ejemplo y vamos a leerlo aquí un poco más resumido. Y nos dice, cuando los depósitos en dólares ofrecen una rentabilidad superior del 7% a la de los depósitos en pesos, entre 3%, los inversores convertirán sus depósitos que están en pesos a dólares para sacar sus inversiones de Colombia o de la economía local e ir a comprar bonos en los Estados Unidos.
Esto genera de manera contemporánea, o sea, en T, que haya una depreciación del peso respecto al dólar o, yo lo digo nuevamente, repito, un poco más informal, subida del tipo de cambio actual. Por lo tanto, ceteris paribus, el tipo de cambio esperado, la variación del tipo de cambio esperado va a caer. ¿En cuánto? Según nuestro ejemplo, en un 4%. Muy bien, esta es la primera conclusión interesante que nosotros podemos tener de allí. Y podemos aprovechar un poco más la paridad de los tipos de intereses para ver esas relaciones entre el tipo de interés y el tipo de cambio. Y uno podría decir, bueno, ¿y entonces cómo se determina el tipo de cambio? Pues aquí lo podemos ver. Observen ustedes que de la paridad de los tipos de intereses podemos despejar la E. Esta E la podemos despejar y aquí la tendríamos despejada. Esta sería la ecuación. Y ya aquí tendríamos la variable dependiente, que sería el tipo de cambio actual, y las variables independientes. Por ejemplo, el tipo de cambio esperado, el tipo de interés local y el tipo de interés extranjero. Y aquí tendríamos unas relaciones de economía dinámica y es, si sube el tipo de interés local, entonces el tipo de cambio actual baja. Observen ustedes, está en el denominador, bueno, ceteris paribus, ¿no? Siempre vamos a utilizar esa expresión acá, ceteris paribus. Este está en el denominador, entonces si el tipo de interés sube, el tipo de cambio va a caer. ¿Qué significa que el tipo de cambio caiga? Pues que se genera una apreciación del tipo de cambio. Por otro lado, si el tipo de interés extranjero sube al estar en el denominador con signo negativo, lo que genera es que haya una depreciación del tipo de cambio. ¿Listo? Y por otro lado, bueno, que este fue el caso que vimos hace un momento, ¿cierto? Y por otra parte, o finalmente, tenemos nosotros que si el tipo de cambio esperado sube, entonces el tipo de cambio actual también sube, ceteris paribus. Gráficamente, haciendo la relación entre el tipo de interés interno o doméstico y el tipo de cambio, esto ya lo explico para ir cerrando la presentación, pero además para dejarles como introductorio hacia el modelo ISLM en economía abierta, hablando un poco más técnico y en términos macroeconómicos. Y es la relación o el impacto que hay, bueno, la relación que hay entre el tipo de interés nacional y el tipo de cambio. Es este que tendríamos acá en la parte de abajo, ¿ya? De donde, fíjense en ustedes que estamos dejando constantes el tipo de cambio esperado y el tipo de interés extranjero y solamente varía el tipo de interés interno y la tasa de cambio y varía con pendiente negativa, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Qué tenemos aquí? Pues es bastante sencillo cuando vemos una curva con pendiente negativa y es que si el tipo de interés sube, ¿ok? Si el tipo de interés sube en la economía local, entonces se genera una apreciación del tipo de cambio. ¿Qué significa que haya una apreciación del tipo de cambio? Pues lo que quiere decir es que los bonos locales se están volviendo más atractivos en términos de su rentabilidad para los extranjeros, por lo tanto van a llegar dólares a la economía local. Y si llegan dólares a la economía local, se genera abundancia de dólares. Recuerden el principio de escasez y abundancia. Como el bien es abundante, entonces su precio baja. Al caer el precio, quiere decir que entonces nosotros vamos a tener que dar menos pesos por el mismo dólar. ¿Ya? O en otras palabras, hay una apreciación de la moneda local respecto al dólar o apreciación del tipo de cambio, ¿sí? Por el contrario, si el tipo de interés baja, pues lo que va a hacer es que los dólares se vayan de la economía y al irse de la economía, entonces se genera una escasez de dólar. Y al haber una escasez de dólar, el precio va a subir. El hecho de que suba el precio, pues conduce a que se genere una depreciación del tipo de cambio en un régimen de tipo de cambio flexible. En un régimen de tipo de cambio fijo, lo que se dice es devaluación o revaluación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido bastante esta explicación.